Capítulo 9. Operación Fate Kill, Arco 1. Parte 2. La investigación y la información eran claves para cualquier tipo de reconocimiento. Ansiosa como estaba Leonie por verificar el estado de su amiga y colega, sus años de experiencia la obligaron a considerar verdaderamente su plan de acción. Tirando de su capucha más abajo sobre su rostro, oscureció aún más sus rasgos faciales mientras decidía hacer una retirada temporal. Se fue en la misma dirección por la que había venido. No le preocupaba que Perkins la esperara porque era más probable que el hombre ya hubiera huido y pensara que estaba muerta. Estaba claro que el hombre no había querido pagarle, ni parecía del tipo que investigaría personalmente un lugar fortificado. Como era de esperar, regresó a un campamento desierto. Sin embargo, su caballo todavía estaba alrededor, atado alrededor de un árbol robusto con una cadena en lugar de una cuerda. Fue una buena decisión por parte de Leonie. Caminando hacia su caballo, pasó un dedo por los eslabones de la cadena y chasqueó la lengua pensativamente. Podía haber signos de manipulación por el chirrido de una espada sobre el metal, pero como si el vándalo se hubiera frustrado, los signos pronto desaparecieron por completo. Era probable que Perkins hubiera ordenado la adquisición de algo valioso antes de irse, y eso incluía su caballo. Afortunadamente, había pensado en el futuro. Del equipaje que había estado previamente en su caballo, todo lo que quedó fueron sacos vacíos que se abrieron torpemente cuando algún idiota no pudo deshacer un nudo. Haciendo caso omiso de los sacos vacíos en su caballo, fue directamente a un lugar a solo unos metros de donde había atado la correa. La tierra allí era de una coloración más clara que la grava circundante, y eso era simplemente porque ella había cavado apresuradamente el lugar para enterrar sus pertenencias reales. Examinando los suministros que llevaba consigo, sacó una paleta retráctil. Era una necesidad para viajar por el desierto. Al aire libre, la comida se echaría a perder bajo la luz solar directa. Envolver los alimentos y dejarlos enterrados bajo tierra era un método natural de conservación. En cualquier caso, no se limitó a enterrar sus provisiones. Se limpió distraídamente una pequeña capa de sudor de sus cejas con el dorso de la mano. Frente a ella había un agujero de alrededor de 1 metro de profundidad, y en el centro había 2 bolsas de tamaño moderado. Una de las bolsas contenía comida, mientras que la otra era la que ella priorizaba. Sin perder más tiempo, tomó directamente ambas bolsas, guardó la comida y comenzó a desatar su caballo antes de montarlo. Tirando de las riendas, instó a su montura a trotar lentamente mientras hojeaba el contenido de su segunda bolsa. Contenía toda la información que había recopilado sobre el área en los últimos días, e incluso tenía los detalles de la misión de su asignación actual. El papel pronto comenzó a arrugarse en sus manos. Bastardos. Apretó los dientes mientras miraba una y otra vez los informes de inteligencia del ejército revolucionario detallados hace más de 5 meses. Nivel de amenaza. Neutral. No hay signos de peligros dañinos. Solo un único asentamiento oscuro. Remoto y remanso. No hay motivo de preocupación. Se había incluido un mapa en los informes y no mostraba ningún signo de un enorme muro de acero en las inmediaciones. Además, no podía ver nada cerca de un asentamiento, lo que significaba que tenía que haber estado ubicado en el lado opuesto de la pared. Ella se estremeció y cerró fuertemente los ojos por un momento. Si entraba sin preparación, ¿cuáles eran sus posibilidades de encontrar a Akame y salir? Ninguna. Todos esos cazadores que había visto, llevaban un Teigu. Lo peor era que no podía verificar si los Teigu estaban limitados únicamente a esos cazadores. A la hora de cazar, nunca fue una estrategia viable cazar en grandes grupos. Atrajo la atención de los animales y no había forma de evitar dejar rastros, lo que provocó que las bestias peligrosas se volvieran cautelosas. No todas las bestias peligrosas o animales carecían de mente. Los rastros dejados atrás, y el olor a sangre en el aire serían claras advertencias para ellos de algún tipo de peligro. De todos los grupos de caza que Leonie había visto en su vida, pocos estaban compuestos por todos los guerreros más fuertes de un país o pueblo. Lo que significaba decir que existía la posibilidad de que hubiera muchas más personas con Teigu detrás de esas paredes de lo que ella se sentía cómoda asumiendo. Tragó saliva audiblemente, pero mantuvo una tensa vigilancia de su entorno. Lo primero que tenía que hacer era hacerse una idea de lo que estaba enfrentando, y para eso, al menos todavía tenía algo en lo que confiar. La información que había considerado inútil eran los papeles que le entregaron los exploradores del ejército revolucionario, sin embargo, eso no era todo lo que tenía a mano.
Lubot, otro colega suyo que se había preocupado de manera similar por la situación de Akame, había trabajado horas extra para obtener informes logísticos y comerciales sobre el movimiento de personas y mercancías en toda el área. No tenía nada sustancial con respecto a la ciudad de Kala, que estaba estacionada directamente detrás de los muros de acero, pero todo lo demás, Lubot había podido detallar con precisión. El hecho de que uno no tuviera información de una ubicación no significaba que fuera imposible no obtener una comprensión básica. Sus ojos repasaron minuciosamente el contenido de la investigación de Lubot y pronto se entrecerraron antes de doblar los papeles y guardarlos en un bolsillo interior de su capa. Comida. Personas. Recursos. Esas fueron las tres palabras y el énfasis principal del escrutinio en el análisis de Lubot. 2 meses antes, la cantidad de comida en las tierras que rodeaban el muro de acero sufrió una sequía avanzada que se extendió por todas partes. Los otros pueblos a varios cientos de kilómetros de la capital del imperio se encontraban en un estado de hambruna paralizante. La gente se moría de hambre, e incluso los que tenían dinero no podían encontrar suficiente para comer. Esto llevó a una conclusión simple. Migraciones masivas, los movimientos de personas como resultado de las terribles circunstancias. Personas de todo tipo de oficios y profesiones dejarían sus hogares y buscarían trabajo en otro lugar para mantener a sus familias y amigos. Guerreros, mercenarios, comerciantes, no importaba qué tipo de profesión poseía un individuo, era movimiento literal de recursos humanos. Leonie ya había visto muchos casos similares en todo el imperio, pero casi todos terminaron en pueblos remotos o aislados que enviaban a jóvenes a la capital del imperio a trabajar. Naturalmente, los pueblos que sufrían de hambre en el área alrededor de los muros de acero deberían haber tenido una conclusión similar, pero todo fue diferente. En el informe que había hecho Lubot, evidentemente había un agujero deslumbrante en el espacio donde los pueblos deberían haber estado enviando al imperio mano de obra barata. Este agujero se extendía por la totalidad de la región sur cerca de las fronteras de Wakoku. Para poner la imagen en perspectiva, considere un pastel en una lata circular con una pieza triangular recortada hacia el centro. El centro representa el imperio mientras que las piezas restantes del pastel representan a los jóvenes que las aldeas exteriores enviaron a trabajar a la capital. La pieza triangular faltante del pastel representa la rareza de la región alrededor de las paredes de acero. Si estas personas que buscaban trabajo no fueron al imperio como un medio para salvar sus pueblos y ciudades, entonces, ¿a dónde fueron? Un indicio de temor comenzó a brotar de su interior. Se quedó mirando las paredes de acero justo sobre el horizonte aturdida. ¿En qué exactamente se metió Akame? Sobre todo, Leonie quería desesperadamente asegurarse de que Akame estuviera a salvo. En su línea de trabajo, era difícil determinar cuándo un simple adiós o cuídate serían las últimas palabras que uno le diría a un amigo. Ojalá ese no fuera el caso. Ella no quería aceptarlo. No Akame. Ella era demasiado fuerte para simplemente ser descartada como muerta. Leonie pensó profundamente en la única advertencia que Lubot le había dado en su análisis. No seas imprudente. He visto patrones similares a este antes. Por supuesto. Suponiendo que los jóvenes desaparecidos enviados desde las aldeas de la región sur realmente estuvieran migrando hacia la ciudad ubicada detrás de los muros de acero, eso solo podría significar que Kala tenía suficiente comida para mantener a una gran población. Grandes poblaciones significaron la reunión de recursos, habilidades y talentos. También significó expansión. Sin embargo, ¿qué podría significar todo esto? El imperio ya estaba envuelto en una guerra civil contra el ejército revolucionario al igual que los estados de Wakoku. Era como si un tercer poder estuviera surgiendo repentinamente de la nada. El pensamiento la atrapó y la puso rígida, pero no podía basar todo solo en suposiciones. Necesitaba hechos y pruebas, algo que más tarde se daría cuenta de que no era exactamente difícil de obtener. Detuvo a la fuerza el trote de su caballo. Frente a ella había un grupo de personas de tamaño moderado equipado con varios estados de equipaje. Algunos estaban en harapos, mientras que otros estaban un poco mejor y llevaban consigo almohadas de plumas de repuesto y artículos de primera necesidad. Ella evaluó en silencio al grupo y llegó a la sorprendente conclusión de que eran inmigrantes. A juzgar por la dirección hacia la que caminaban, se dirigían directamente a esas ominosas paredes de acero en la distancia. Ella frunció los labios casi inconscientemente. Entendió que lo que existía justo frente a ella era una oportunidad para obtener información, pero, ¿valía la pena el riesgo? ¿Qué pasaría si esos cazadores estuvieran familiarizados con estas personas?
Sin embargo, racionalmente hablando, era poco probable. Si realmente eran solo inmigrantes y vagabundos que buscaban una vida mejor, entonces seguramente era su primera vez en el lugar. Ahora venía la gran pregunta, ¿qué los motivó a moverse hacia las paredes de acero? Había llegado el momento de actuar. Recomponiéndose, cortó las ataduras de su caballo y lo dejó libre en la naturaleza. Había considerado atarlo de nuevo, pero no sabía cuánto tiempo estaría fuera y no quería matar de hambre al pobre animal. Asuntos urgentes tratados. Leonie deshizo el nudo que sujetaba su capa sobre sus hombros. Si quería pasar desapercibida y obtener información de los inmigrantes, mantener su apariencia oculta era contraproducente. Sin mencionar que probablemente se destacaría. Con las ataduras desatadas, su capa se deslizó gradualmente hacia abajo desde sus hombros, revelando su apariencia debajo. Era una belleza de mujer, con cabello amarillo brillante de longitud media que parecía algo de melena en su pura densidad. La mayor parte estaba peinado para caer justo detrás de su cabeza, pero su flequillo caía más abajo a ambos lados de su cara. Sus pantalones eran de un blanco holgado con el área de la cintura completamente abierta para revelar un bombacho deportivo aerodinámico negro. Su propio torso apenas estaba oculto. Solo se usó una simple banda de tela para sostener su amplio pecho, e incluso entonces, parecía que estaba bajo una gran tensión. Su región naval quedó completamente expuesta, mientras que los calentadores de brazos unidos a brazaletes de color dorado se colocaron alrededor de sus bíceps. No se parecía en nada a un asesino promedio, pero eso en sí mismo puede haber sido parte del disfraz. Se infiltraría, investigaría y luego enviaría un informe dependiendo de la situación. Tal vez llamaría a algunos aliados más. Pronto puso la sonrisa más modesta que pudo reunir y rápidamente se dirigió hacia el grupo de viajeros. ¡Hola! Ella gritó alegremente al ser vista. En lugar de ser cautelosos con ella, la gente no mostró signos de hostilidad o sospecha. En cambio, le devolvieron la sonrisa casi como si no estuvieran en medio de una crisis alimentaria. Ah, aquí viene otro. Dijo un anciano con una sonrisa. Estaba fumando en una pipa encendida que sostenía con los dientes en la boca. Probablemente vas a pedir unirte, ¿no? Bueno, adelante, todos te damos la bienvenida. Leonie cerró la boca estupefacta. ¿Qué demonios estaba pasando? Las tasas de criminalidad eran rampantes en todo el imperio, lo que significaba que la mayoría de los viajeros estaban cansados de los demás. En esta época de crisis y sequía, este era el momento más probable para tener un encuentro con bandidos o ladrones. ¿Por qué no mostraron ni siquiera un poco de duda? La situación se sentía desconcertante, pero al menos, avanzaba en la dirección de sus planes. Silbando para sí misma, se alejó del anciano que le había hablado y buscó un objetivo más joven con quien conversar. Un hombre probablemente sería lo más fácil, pero el hecho de que tuviera que permanecer encubierta en esta operación significaba que no podía simplemente estafar al hombre y luego huir con la información que necesitaba. Lo que buscaba hacer era recopilar información de forma preventiva del convoy de migrantes y luego camuflarse con los migrantes para poder pasar los muros de acero. Con eso en mente, pronto se decidió por un mejor objetivo. Una mujer que viajaba sola y no parecía demasiado cautelosa con la conversación. Por su atuendo, probablemente era una de las personas más ricas de las aldeas alrededor de las paredes de acero. Aún así, no importaba lo bien que estuviera uno, sin comida, las mercancías no valían nada. Perdón si mi pregunta es un poco repentina, pero, ¿qué está pasando exactamente aquí? Leonie sondeó ligeramente tan pronto como llamó la atención de la mujer. Ella se mostró abierta y despreocupada, ya que esta era la mejor táctica para conversar con un extraño. Oh, no debes haberlo escuchado todavía. La mujer fue muy receptiva, una mano tirando hacia atrás un mechón de cabello que se había mojado y pegado a su frente debido al sudor. La reciente hambruna ha sido dura para todos en el área, pero se ha dicho que se puede encontrar refugio detrás de las paredes de acero. ¿Refugio? Leonie estaba algo desconcertado. Incluso si brindan refugio, la comida es lo importante en este momento. Exactamente. La mujer accedió de buena gana. Si no fuera por la escasez de comida en mi aldea natal, no me habría tomado el tiempo de venir. De todos modos, los rumores dicen que hay una cantidad absurda de comida en la aldea detrás de los muros de acero debido a que algunas bestias peligrosas masivas proporcionan mucha carne. Además, se dice que la gente allí es extremadamente amable y acepta las circunstancias de otras personas. ¿Oh? ¿Te importaría dar más detalles? Leonie empezaba a sentir curiosidad. Por lo siniestros que se ven esas paredes de acero, pensé que eran una especie de fortificación militar.
La mujer se encogió de hombros como si dijera, ¿cómo podría saberlo si nunca he estado allí? Era un punto justo, pero Leonie no tenía nada que perder exactamente con preguntar. Un momento después, la mujer reunió sus pensamientos y respondió. Mi amiga me envió una carta en la que me revela sus intenciones de vivir permanentemente en el pueblo llamado Kala si pasa la prueba de solicitud. Confío en el juicio de mi amiga, así que debe ser un buen lugar. Incluso me envió esta extraña barra blanca cosa que ella llamó jabón, pero no tengo idea de cómo usarlo a pesar de que mi amigo dijo que es esencial para la belleza. Diciendo eso, la mujer arrugó las cejas y cayó en un profundo pensamiento. La propia Leonie sintió ganas de arrancarse el pelo. La única información útil que había obtenido de la mujer era que el pueblo de Kala estaba brindando ayuda a todos los pueblos y aldeas vecinas. Más que eso, el hecho de que Kala estuviera brindando ayuda significaba que definitivamente no estaba siendo afectado por la hambruna y estaba en un estado de prosperidad hasta el punto de que algo así como jabón podía ser enviado. Ninguno de ustedes se preocupa de que esto sea algún tipo de truco. Cruzó los brazos debajo de su pecho y comenzó a fruncir el ceño. Un rumor que era demasiado bueno para creer en él casi siempre era falso. Aún así, Leonie no pensó que la mujer estaría tan afectada por sus palabras. La mirada de la mujer se agudizó de repente. Lo sabemos. Dijo solemnemente. Ninguno de nosotros aquí es tonto, pero cualquier cosa es mejor que la capital. Ninguno de los aldeanos regresa jamás de allí. Por difícil que sea creer en los rumores de este pueblo llamado Kala, es mejor que hundirse en la desesperación mientras los dolores del hambre te come lentamente vivo. O eso, o caes en la depravación y cometes el pecado de dañar a los que te rodean. Ninguno de nosotros desea ser forzado a ese tipo de resultado. La mujer enderezó la espalda y miró fijamente hacia adelante, las dudas y los miedos no se podían ver. Por un momento, Leonie se quedó desconcertada. Mi amiga está allí. Me aseguró una y otra vez que vendría. Tengo esperanza. Hizo un gesto hacia el resto de las personas en el grupo. Tenemos esperanza. Por lo tanto, seguimos adelante. ¿No es lo mismo contigo? Las palabras resonaron en la cabeza de Leonie, su mirada se desplazó hacia abajo. No era como si ella no pudiera entender lo que estas personas estaban sintiendo. Ella también fue una vez la misma. Solo que lo que encontró al final de su esperanza no fue la salvación. ¿Qué importaba si un niño de los barrios bajos moría de todos modos? Sus labios inconscientemente comenzaron a temblar. En una parte más profunda de sí misma, estaba totalmente en desacuerdo con lo que había dicho la mujer. Después de todo, si la esperanza realmente tenía la capacidad de cambiar su vida y el mundo para mejor, entonces, ¿por qué no había sido salvada cuando más lo necesitaba? No, ni siquiera importaba ella. ¿Por qué el resto no había podido salvarse? Sus manos se cerraron en puños con tanta fuerza que sus uñas comenzaron a clavarse en su piel, sin embargo, la expresión alegre en el rostro de Leonie apenas cambió. Sí, supongo que tienes razón. Se rió torpemente para aliviar la extraña tensión en el aire. La mujer simplemente se encogió de hombros y no pensó mucho en ello, pero tan pronto como la mujer se dio la vuelta, el rostro de Leonie se quedó en blanco abruptamente antes de reanudar una sonrisa natural. Llamó a otras personas en el grupo, pero obtuvo aproximadamente la misma información que ya había obtenido de la mujer. Esperanza. Afán. Anticipación. Todos eran de la misma opinión. Leonie todavía era escéptico. La expectativa estaba destinada a ser satisfecha con la decepción. Así funcionaba este mundo de mierda. Muy pronto, la entrada de las paredes de acero estuvo a la vista. Leonie se calmó interiormente y se aseguró de que nada en ella pareciera sospechoso. Ella era miembro de Night Ride que actualmente no aparecía en los carteles de búsqueda, por lo que mientras tuviera cuidado, nadie debería ser cauteloso con ella. Había guardias de algún tipo estacionados en un puesto de control ubicado frente a la entrada de las paredes de acero. La gente ya estaba en fila en el frente, y además de hacerles un par de preguntas, se les permitió entrar directamente sin ningún otro problema. Por su parte, Leonie estaba 100% segura de que los guardias habrían exigido una tarifa de entrada, pero la realidad ante ella era completamente diferente. Leonie parpadeó con total incredulidad. ¿Qué tipo de proceso de inspección era este? ¿No era solo entrada gratuita? ¿O los guardias confiaban plenamente en la detención de personas sospechosas, o simplemente eran unos tontos? Leonie pensó que era la última opción. ¿Cómo alguien tan ingenuo podría vivir en este mundo de corrupción? Apenas podía creer lo que estaba viendo, pero por ahora, encajaba perfectamente con sus planes.
Pasó el área de control del puesto de control y entró en los confines interiores de la pared de acero. Se había construido un camino de tierra que conducía a lo que parecía un pueblo próspero en la distancia. Se construyeron casas a ambos lados de las carreteras, e incluso desde donde estaba, Leonie podía ver un extenso sistema de riego que permitía que floreciera la agricultura de los campos a su alrededor. No era de extrañar que este lugar no sufriera sequía. Había un río natural que estaba abasteciendo de agua. Los ojos de Leonie pronto se entrecerraron mientras miraba el río. No fue fácil notarlo, pero la mayor parte del suelo alrededor del río estaba formado por un tipo sólido de lecho rocoso. ¿Cómo fue que el lecho rocoso parecía haber sido excavado como suelo normal? Era un misterio en su mente, pero tal vez tenía algo que ver con el Teigus que había visto en las posesiones de los cazadores. Independientemente, acababa de verificar que la ciudad de Kala sí existía detrás de los muros de acero, lo que significaba que Akame tenía que estar por aquí en alguna parte. El último informe de Akame mencionó que había establecido con éxito un escondite cerca de Kala. Conociendo a Akame, tendría que estar en un lugar oculto sin una gran población. Desafortunadamente, sin importar hacia dónde mirar a Leonie, la mayoría de los árboles y las áreas deshabitadas dentro de las paredes de acero habían sido aradas y aplanadas para permitir la construcción de nuevas casas. Incluso si Akame hizo un escondite, probablemente ya lo haya descubierto. El objetivo de la búsqueda de Leonie tendría que estar en otra parte. Mientras tanto, no podía quedarse con el grupo de inmigrantes por más tiempo. Era hora de ponerse a trabajar. Alejándose del grupo con el que había viajado, entró en el pueblo de Kala e inmediatamente comenzó a buscar cierto tipo de establecimiento. Era un lugar para beber alcohol y reírse del estrés del día. También era un lugar donde se podía adquirir la mayor cantidad de información de una lengua suelta. Este establecimiento era naturalmente un bar. Bajó y aquí, pronto encontró uno de esos establecimientos, tomó asiento y pidió una bebida en el mostrador. Se sentó a sí misma, con una mano girando ociosamente la jarra de cerveza fría en su agarre. Sus oídos se aguzaban de vez en cuando y actuaba como si se estuviera emborrachando, pero en realidad, solo se estaba concentrando. La mejor parte de un bar era que no tenía que iniciar una conversación para obtener información. A veces, la mejor estrategia era simplemente escuchar. Los dos que hablaban en la esquina más alejada, por ejemplo, no tenían más que elogios para Kala. Aparentemente, el joven señor de esta ciudad había cazado personalmente una bestia peligrosa para que la comieran los hambrientos ciudadanos de otras ciudades. Personalmente, Leonie pensó que era una mierda. Tenía los ojos entrecerrados mientras bebía otro trago de cerveza. El pueblo es genial. El pueblo es maravilloso. Un verdadero paraíso. Yada yada, todas esas palabras fueron un aleteo de labios sin credibilidad. Tendría que verlo primero para creer, y más que eso, sus dudas eran demasiado pesadas para que ella se convenciera tan fácilmente. No había tal persona que haría todo lo posible para ayudar a un extraño. Ellos no existieron. No en el mundo en el que se había acostumbrado a vivir. Golpeó su jarra de cerveza en el mostrador mientras se limpiaba los labios con el dorso de la mano. ¿A qué estaban jugando aquí? Estaba convencida de que las personas que llenaban de elogios al pueblo eran actores pagados utilizados para bajar la guardia de los nuevos migrantes. No se dejaría engañar por ellos. Seguramente si esperaba lo suficiente, mostrarían sus verdaderos colores. De todos modos, ninguno de ellos habló de que el famoso asesino Akame de Night Raid fuera detenido en la ciudad. Eso en sí mismo era una buena señal. Si Akame realmente fue atrapada, no había forma de que los civiles al menos no chismearan sobre el tema. Así de notoria era la reputación de Akame. Una recarga. Llamó borracha al camarero del bar. El camarero la miró antes de abrir un barril nuevo y verter la cerveza hasta el borde de su jarra. Eso es de lo que estoy hablando. Felicitó con una sonrisa. Tomó la taza en su mano, colocó sus labios sobre el borde y se bebió toda la bebida de un trago. Colocando sus brazos frente a ella, fingió desmayarse lentamente mientras apoyaba su frente en el surco de su codo doblado. Ahora, sin importar cuánto tiempo se quedara en el bar, nadie debería sospechar de ella. Pasaron 10 minutos, luego 30 cuando alguien de importancia pareció entrar. Los sentidos de Leonie se agudizaron mientras aguzaba el oído para escuchar, un solo ojo se abrió sutilmente para inspeccionar a los nuevos clientes del bar. Ella momentáneamente se quedó inmóvil por la sorpresa. Era el grupo de cazadores de antes. Vamos, Selka, un trago.
El cazador más cercano a la chica llamada Selka colocó una mano sobre el hombro de Selka y la llevó a un lugar cerca de la parte trasera de la barra. Te lo dije, no bebo. Padre dice que humedece los sentidos. Leonie pudo escuchar la respuesta plana de Selka. Incluso después de atrapar a una bestia peligrosa tan grande. Es hora de celebrar. El cazador siguió insistiendo. Camarero, me gustaría pedir leche. Selka ignoró por completo las palabras del otro cazador, pero aparentemente se puso nerviosa ante la respuesta de otro cazador. ¿Qué pasaría si Shiro alguna vez te invitara a tomar una copa y no pudieras ni beber una sola taza? Interesante. Leonie abrió un solo ojo para ver a la mujer llamada Selka nerviosa. Intentó parecer dura e indiferente en la superficie, pero era sorprendentemente fácil de provocar. Sus ojos siguieron cambiando entre la decisión y la indecisión hasta que su resistencia finalmente se derrumbó. Una taza entonces, solo una. Ese es el espíritu, serás una buena mujer en el futuro. Tu futuro esposo se sentiría honrado de tenerte. Los otros cazadores inmediatamente colmaron a Selka de elogios. ¿De verdad lo crees? No soy como las otras chicas que se ven mucho más bonitas que yo, y mis abdominales pueden estar demasiado tonificados. ¿Qué pasa si le gustan las chicas más suaves y frágiles? Hipotéticamente quiero decir. Obviamente no soy yo quien quiere saber, sino otra amiga mía. Esta mujer, no entendió cómo ocultar sus pensamientos. Los labios de Leonie casi se animaron con diversión. Afortunadamente, pudo contenerse para no romper su camuflaje actual. Esta y esa son preguntas diferentes, ¿no es así, Selka? ¿No deberías primero vencer a esa mujer que ha estado cerca de Shiro antes de ayudar a esta amiga tuya? Otro cazador habló sinceramente. Selka de repente se resolvió ante el recordatorio. La venceré la próxima vez. Fui descuidado en el último duelo. Cuidado ahora, eso es exceso de confianza. En el futuro, si no puedes vencerla y ella decide quedarse con Shiro, ¿qué haría tu amiga? Selka se cruzó de brazos solemnemente. Escucharé el consejo de la otra chica y le diré a mi amiga que directamente se acueste con él. Como no estoy exactamente segura de lo que eso significa porque mi padre se negó a decírmelo, tendré que confiar en ustedes para que me ayuden. Oigan, ¿por qué se alejaron de mí? ¿De verdad se ríen de un tema tan serio? Deténganse. Al menos díganme lo que dije mal. Leonie sintió que su pecho subía y bajaba, pero tenía que aguantar. Tuvo que contener la risa que amenazaba con salir de su boca. Esta chica Selka realmente era única. Claro, señora. Los otros cazadores rápidamente se recompusieron bajo la mirada de Selka. Pero antes de hacer algo como ropa de cama, creemos que es mejor que te concentres en tu objetivo actual. Ah, y recuerda tener cuidado con esa espada. Ella puede estar usando el extremo romo durante tus entrenamientos, pero escuché que incluso un corte puede ser fatal. Esa advertencia sonaba terriblemente familiar. Leonie sintió que sus sentidos se intensificaban. Esta fue una pista. Uno grande. Una pista que no podía dejar pasar. Selka asintió solemnemente a las palabras de sus compañeros cazadores y permaneció en silencio durante el resto del tiempo que permaneció en el bar, principalmente porque tenía la sensación de que sus compañeros cazadores se estaban burlando de ella. En cuanto a Leonie, sus ojos nunca dejaron a Selka y los otros cazadores. Por lo tanto, cuando Selka y los otros cazadores se pusieron de pie para irse, decidió seguir su ejemplo. Rápidamente se puso de pie e hizo un gesto hacia el barman para que le diera su cuenta, pero se detuvo cuando el barman solo le sonrió. ¿Cuánto tengo que pagar? Preguntó con ligera confusión. No es necesario. El camarero del bar sonrió amablemente. Era una expresión que no tenía sentimientos de malicia ni engaño, sino que se hizo por consideración por el bien de los demás. Ha sido difícil para muchos debido a la reciente hambruna, por lo que este bar y muchos otros establecimientos en la ciudad temporalmente no tienen un precio fijo para nuestros productos. Simplemente le pedimos que pague lo que pueda. Incluso si no da nada, comprendemos de la situación. ¿Qué? Por un momento, Leonie dudó si lo que estaba escuchando era real. ¿Paga lo que puedas? ¿Qué clase de concepto era este? No solo dependía por completo de la caridad del cliente, sino que, desde una perspectiva comercial, era ruinoso a menos que uno pudiera recuperar el dinero invertido en un establecimiento. ¿Existió realmente gente así? Fue difícil para ella tragar. Debes estar bromeando, ¿en serio? ¿Cuánto costó la cerveza para poder seguir mi camino? Leonie habló con franqueza, sacando ya una bolsa de monedas de su cintura.
El sonido de las monedas tintineando fue suficiente para llamar la atención, pero a diferencia de la capital, todos a su alrededor parecían desinteresados. Sintió que se le estaban formando mariposas en el estómago por lo poco acostumbrada que estaba al cambio repentino en la visión del mundo. El camarero negó con la cabeza una vez más. Realmente es gratis. Insistió el hombre. Los tiempos son difíciles, así que por favor págame lo que quieras. Kayla tiene recursos más que suficientes para acomodarse debido a los esfuerzos del señor joven y la gente del pueblo. El hombre estaba serio. Leonie no sabía qué hacer con eso, aparte de reaccionar con un largo silencio. Este tipo de empatía. Las sombras nublaron brevemente sus ojos. Este tipo de lugar. Ella estaba aturdida. No podía formar palabras ni encontrar dentro de sí misma para intentarlo. Al final, todo lo que obtuvo fue una sola pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué las personas con las que había tratado en el pasado eran tan diferentes de las personas que conoció en esta ciudad? ¿Por qué era tan grande el contraste? Su pasado no era algo con lo que se sintiera muy cómoda compartiendo con nadie. Deplorable y miserable eran las únicas palabras que podía usar para describir a las personas en ese momento, y con los años, su opinión apenas había cambiado. Así que deja de parecer tan serio por el bien de un extraño. No pudo mantener el contacto visual con el mesero y rápidamente giró la cabeza hacia un lado justo cuando el hombre comenzaba a responder. No está mal ayudar a los demás. Especialmente a alguien que comparte una ocupación mía en el pasado. En ese momento, el camarero del bar se movía con un aplomo y una experiencia que no convenía a un camarero común, sino a un espía entrenado. Cogió a Leonie de guardia, pero antes de que pudiera aumentar su nivel de alerta, el hombre continuó. Pareces ser una persona de muchas historias, muy parecida a mí y a los demás en este pueblo, pero déjame ser el primero en informarte que nada de lo que eras o hicieras en el pasado, importa aquí. Kayla es la flor de los nuevos comienzos. El hombre sonrió con buen humor. Entonces, tranquilízate un poco. No importa qué tan capacitado estés, seguramente habrá una o dos personas en esta ciudad que podrán notarlo. De una persona que ha trabajado antes en la misma ocupación, tome esto como un consejo, pero lo natural es lo mejor. Leonie asintió rígidamente, sus ojos moviéndose de izquierda a derecha y evaluando las perspectivas de un escape, pero había demasiada gente. ¿No me vas a entregar? Miró al mesero, su cuerpo se tensó preparándose para huir. El camarero simplemente se encogió de hombros con una expresión sincera en su rostro. Mentiras y engaños, ¿no estás harto de las palabras? Kayla es diferente, y pronto lo entenderás por ti misma. Tal vez entonces podría ofrecerte invitarte a una bebida, pero por ahora, no dejes que te retenga. Señaló hacia donde Selka y los otros cazadores estaban a punto de doblar la esquina más lejana. ¿Querías seguirlos, no? Si te quedas más tiempo, los perderás de vista. Ella no respondió a pesar de que sabía que el mesero tenía razón. Se movió para irse, y efectivamente, el camarero del bar no dio señales de intentar detenerla o exponerla. Interiormente, fue un duro golpe. ¿Este tipo de lugar realmente existió? Ese era el único pensamiento en su mente, sus labios fruncidos. Sí, solo si no hubiera sido el ejército revolucionario el que la hubiera encontrado, y ella encontró este tipo de lugar, ¿qué hubiera hecho? Ella reprimió sus dudas a la fuerza. Este simplemente no era el momento. Si fue descubierta tan fácilmente, ¿qué significó para Akame? Sus sentidos volvieron a ella. Incluso en su pasado, mientras crecía en los barrios bajos de la capital, siempre había sido la que cuidaba a los otros niños a su alrededor. Ella era la hermana mayor, y por eso tenía el deber de mantener a salvo a sus seres queridos. ¿No era por eso que había elegido ganar fuerza? Suficiente. Fue suficiente. Ya no quería hablar con nadie más. Kayla en sí parecía ser una trampa. Se convenció a sí misma de este razonamiento. Era demasiado ideal. Demasiado compasivo en un mundo donde un hombre o una mujer preferirían volverse contra sus hijos antes que enfrentar una carga más pesada. Deja de pensar en eso. No lo pienses. Enfócate en la misión. Se metió las 3 frases en la cabeza y pronto volvió a un estado de profesionalismo. Aún así, si uno miraba de cerca, podía ver los rastros de dudas, incredulidad y negación presentes en sus ojos. Solo empeoró cuando verificó de pasada las palabras del camarero por despecho para demostrar que el hombre era solo otro mentiroso. Fue la decisión equivocada.
Mientras seguía discretamente a Selka y a los otros cazadores, Leonie podía escuchar sus dientes rechinando en su boca mientras su mente básicamente se quedaba en blanco. Dondequiera que mirara a ambos lados de la calle, la gente sonreía e interactuaba genuinamente entre sí. La gente compraba alimentos y suministros por poco más de una sola pieza de cobre, e incluso entonces, notó que los vendedores ni siquiera miraban a los pocos que no tenían nada para dar. Solo cuando uno estaba en el punto más bajo de sus vidas podía ver cómo era realmente el mundo, y en este caso, estaba muy lejos de la capital. Si todos en el imperio tuvieran la personalidad de la gente en Cala, ¿habría habido una guerra civil o un ejército revolucionario? Ella hizo una mueca, pero aún así mantuvo su ritmo. ¿Cuántas veces había esperado en el pasado que una sola persona en la capital se acercara a ella y a los otros niños de los barrios marginales y les preguntara un simple ¿están bien sin ningún motivo oculto? Habría sonreído en el pasado a pesar de las circunstancias y respondido que la vida eventualmente mejoraría sabiendo que había al menos una persona a la que le importaba. Sin embargo, sus expectativas nunca fueron respondidas, y en cambio, fueron satisfechas por las manos de aquellos que abusarían de la gente de los barrios marginales por deporte. Eso era repugnante. Siguiendo a Selka, Leonie sintió que su hombro temblaba cuando su atención aumentó por un solo caso. ¿Estás bien? Un aldeano de Cala se cruzó con un niño indigente en la calle. Uno de los muchos niños que acababan de llegar de la caravana mediana de inmigrantes con la que se había infiltrado Leonie. El niño parecía confundido, pero comenzó a sollozar cuando el hombre partió el pan que tenía en sus manos y le ofreció la mitad. No es mucho, pero toma esto por ahora. La vida ha sido dura, ¿verdad? Pero con los esfuerzos del señor joven y el resto de la gente en la ciudad, la vida mejorará después de que nos ayudemos unos a otros. No. Detén esto. Por un momento, Leonie inconscientemente trató de taparse los oídos, pero no pudo deshacerse de la escena que acababa de presenciar. El impulso de empezar a reír amargamente casi la abrumó. Se mordió los labios y miró hacia otro lado. Enfocar. Enfocar. Apartó todos los pensamientos que la distraían de su mente. Si ella había sido notada tan fácilmente, entonces Akame también debió haber sido vista. En cuyo caso, Leonie tuvo que enfrentarse a la posibilidad de que Akame pudiera estar en medio de una detención. La gente de Cala no parecía dispuesta a matar a menos que Akame matara a uno de los suyos primero, pero Akame solo intentaría matar a su objetivo. Por lo tanto, Akame debería estar a salvo considerando que Edwin no era un local de Cala y había sido una persona que huía de la capital. Pensando hasta este punto, Leonie continuó manteniendo una distancia segura de seguimiento de Selka y los otros cazadores. Como eran fuertes, probablemente no solo funcionaban como un grupo para buscar comida, sino también para hacer cumplir el orden. Algo así como una fuerza policial. Después de todo, aparte de los cazadores, nadie más que Leonie había visto llevaba algo tan imponente como un Teigu. Quizás si los seguía, la llevarían a algún tipo de centro de detención. Además, estaba interesada en quién era ese oponente al que Selka quería vencer. El tiempo pasó lentamente, y solo después de que Leonie pudo ver bien a las personas que la rodeaban, notó una peculiaridad. El atuendo que usaban Selka y los demás no coincidía exactamente con las tendencias de la moda en el imperio. Esta revelación le dio una sacudida a Leonie. Las tribus de Wakoku. Siguiendo a Selka, Leonie fue conducida a una parte de Cala que estaba habitada por una gran diversidad de personas. Algunos eran claramente lugareños del imperio, mientras que otros vestían ropa y atuendos exóticos, lo que dejaba claro que eran de otro lugar. Wakoku fue la única respuesta, y a juzgar por las diferencias únicas en los accesorios, más de una sola tribu de los estados en guerra de Wakoku se había establecido en la ciudad. Selka y los demás, por ejemplo, estaban ligeramente vestidos con pieles de caza, mostrando sus tonificados cuerpos, mientras que otras personas estaban completamente cubiertas de pies a cabeza. Al final, ¿qué era este lugar? Más importante aún, ¿qué estaba tratando de hacer? Cuanto más descubría Leonie de Cala, más preguntas inevitablemente tenía. Para alguien con tanta experiencia como ella, bajar la guardia o distraerse era casi imposible en cualquier tarea especial, pero esta vez fue diferente. Ya la habían descubierto, pero su aprehensor la dejó ir sin hacerle preguntas. Ridículo. Ya se sentía fuera de sí, y junto con las cosas que había visto en la ciudad, pronto quedó aturdida mientras sus piernas la llevaban ciegamente hacia adelante. Akame era su único objetivo y fuerza impulsora, por lo que, por el momento, necesitaba recuperarse.
Ahora bien, si tan solo no se hubiera topado con una persona por accidente, podría haberse ahorrado la molestia de caer encima de él. Ella gimió por un momento y chasqueó la lengua en reproche, pero más que eso, de repente sintió una mala premonición. Esa chica Selka que había estado siguiendo. En este momento, esa chica que se veía tan inocente mientras sus compañeros cazadores se burlaban de ella tenía una expresión tan fría que era escalofriante. De hecho, por el más mínimo de los momentos, un rastro de intención asesina explotó violentamente antes de ser sofocado por la fuerza. Selka estaba rígida, sus labios se afinaron y sus ojos se entrecerraron tan bruscamente que los otros cazadores a su alrededor dieron un paso atrás. Ella no lo sabía, pero estaba de mal humor. Selka no era una mujer que se enojara fácilmente o fuera impulsiva, pero en este momento, pensó que finalmente entendía las palabras de su madre antes de que su madre se casara con su padre. No son las bestias a las que debemos temer las que le quitan la vida a nuestro hombre durante una cacería, sino la astucia de otras mujeres en su lugar. Leonie sintió que de alguna manera había cruzado una cierta línea que no debería haber cruzado. Selka puede parecer elegante y frágil, pero esta era la misma chica que Leonie había visto levantar una bestia de peligro con un solo brazo. En este momento, esa misma chica estaba mirando con el rostro en blanco, y Leonie comprendió rápidamente por qué. Había escuchado a los otros cazadores en el bar bromear con Selka sobre un chico que le gustaba, pero que no decía la verdad, y en este momento, Leonie estaba asfixiando accidentalmente a un desafortunado chico debajo de ella con sus pechos después de caer sobre él. Dada la reacción que le estaba dando Selka, Leonie podía aventurarse a adivinar con quién acababa de chocar y tropezar. Miró hacia abajo con los ojos, solo para escuchar el ruido ahogado de un hombre que se asfixiaba entre el surco de sus pechos, agitando los brazos en un intento de empujarla, pero extrañamente sensible a dónde podía hacer palanca sobre ella. Habría sido lindo en cualquier otro momento que existiera un hombre tan respetuoso, pero en este momento, Leonie podía decir que la mirada de Selka se estaba volviendo cada vez más rígida. Ese era el rostro de una persona que estaba debatiendo si debía o no infligir daño. Leonie se había topado con una persona en medio de la calle, convirtiéndola en el centro de atención, empeorado porque Selka se involucró directamente. Leonie sabía que tenía que actuar rápido. Lo siento por mi error, me perdí y me tropecé, eso fue todo. Se apartó de la persona debajo de ella y levantó las manos en un gesto apaciguador. Mirando al hombre con el que había tropezado, parecía ser alguien importante. Los aldeanos a su alrededor eran claramente respetuosos con él, y la gente de Wakoko incluso llegó a bajar la cabeza y ofrecer pequeños obsequios. Tomó nota rápidamente de este hecho y consideró interrogar al hombre para obtener información más adelante sobre el paradero de Akame. Sin embargo, en este momento, tenía que lidiar con el asunto en cuestión. El hombre con el que había tropezado estaba recuperando lentamente el color en su rostro, pero en todo caso, no parecía guardar rencor de ningún tipo. Estoy bien, repitió el hombre tímidamente. No hay necesidad de preocuparse por mí. Shirou. Selka bloqueó directamente la línea de visión de Leonie. Por un segundo, Leonie podría haber jurado que escuchó un gruñido cerca de sus oídos. Selka aseguró a Leonie de arriba abajo antes de asentir lentamente. ¿Dijiste que estabas perdida? El tono de la voz de Selka era muy diferente a cuando gritó el nombre de Shirou. No es de extrañar que los cazadores se burlaran de ella si era tan fácil de leer. El labio de Leonie se torció, pero pronto enfocó su mente. Sí. Admitió ella. La expresión del rostro de Selka se relajó por un momento, antes de que finalmente asintiera. A juzgar por tu atuendo, debes ser una de las personas que participan en el reclutamiento de la guarnición de la ciudad. ¿Sí? Leonie no sabía de qué estaba hablando Selka y respondió demasiado rápido en su prisa. Bien, pareces fuerte. Selka confiaba completamente en su intuición como cazadora. ¿Ok? Leonie trató de alejarse poco a poco con los pies, pero antes de que tuviera la oportunidad de hacer algo, Selka ya estaba a su lado y le tomaba la mano. Todavía tenemos tiempo para hacerlo, así que sígueme. Selka fue franca en sus palabras y acciones. Espera, ¿qué? Selka directamente comenzó a alejar a Leonie. Ay, espera, no. Esto no se suponía que debía estar pasando. Leonie trató de hablar para salir de la situación, pero se sentía más como si Selka la estuviera ignorando por mezquindad. Sonriendo torpemente, Leonie solo podía resignarse a su destino. No había forma de que pudiera actuar imprudentemente en Kala. Había demasiados profesionales alrededor, y además, todavía no había encontrado a Akame.
Al ver a los dos irse, una figura sombría descendió para pararse al lado de Shirou. Shirou miró a la mujer a su lado. ¿Algo mal? Preguntó. No. Diciendo eso, la mujer miró hacia atrás en la dirección de donde Leonie se había ido y tragó saliva inaudiblemente. Ansiedad. Vacilación. Duda. Era palpable, todo resumido en solo 3 palabras en las que difícilmente se podía creer. Nada está mal.